existe en el pensamiento de la humanidad el hecho de que han pensado filósofos, historiadores, científicos, astrónomos, han pensado siempre que con un vasto universo como hay, de millones, billones de galaxias, planetas, trillones, posiblemente no estemos o no hayamos estado nunca solos en la Tierra. Es decir, la humanidad, personas inteligentes, creaciones de Dios. Y entonces, el día de hoy, con toda la visión ovni que hay, los descubrimientos, el que ya la humanidad empieza a pensar más lógicamente, las creaciones antiguas, pirámides y monumentos cíclopes, que no han sido obra humana. Y que es imposible que el ser humano hace miles de años haya hecho eso con medios rústicos. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Entonces, la idea de no estamos solos, no hemos estado solos. Nunca. Ni hoy, menos que en el pasado. Y es verdad. La Biblia, hay montones de relatos en la Biblia de que efectivamente hay rasgos, historias que son un poco confusas. Entonces la gente no puede entender muy bien, ¿no?, el significado real de ese momento, de esa frase, de esa historia. Por ejemplo, la Biblia habla del primer profeta bíblico Enoc. Y hay relatos en la Biblia del profeta Enoc que dice que en un momento determinado Enoc desapareció, y su familia, claro, y que estuvieron buscándolo por todos sitios, donde fue Enoc, y desapareció. Pero eso lo hallan en Génesis, capítulo 5, versículo 24, fue hace miles de años. Pero miles de años después, el escritor de la Biblia, Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, relata que habla de Enoc de nuevo. Fíjate, después de miles de años habla de Enoc y explica con más detalle qué sucedió con Enoc. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, porque no fue transferido para que no viera la muerte, porque le fue de mucho agrado a Dios. Por eso fue transferido y no fue hallado nunca. Transferir no significa morir. Se transfiere una persona, se cambia de un sitio a otro. No es lo mismo decir, podría haber dicho, pues Enoc murió, o no le encontramos muerto, o no, no. Nunca le dice. Enoc fue transferido para que no muriera. O sea, que era tan bueno que sería absurdo que diga, Dios le mató por ser bueno. Vivió 335 años, mucho. Pero ese hombre ya es un enigma y aparecerá en el futuro. Al no haber muerto, tiene que aparecer. Pero la Biblia, el libro de Dios, el único libro fiable, no es un libro que cuente historias, mentiras o tradiciones, fiable. La historia de la humanidad, de dónde venimos, qué hemos pasado, porque hay guerra, enfermedades, muerte, dolor, porque hay confusión, porque hay lenguajes diferentes. ¿Dónde vamos a parar? ¿Y qué va a ser el futuro próximo de la humanidad en la eternidad? Es un libro completo que habla de lo que va a pasar de aquí a ahora, de 1000 años después. Fantástico, inspirado el libro. Pero entonces en el libro, en la Biblia, hallamos muchos pasajes que son enigmáticos. Entonces, un relato, por ejemplo, en los Jueces, capítulo 18, versículo 7. Y sigue diciendo, en el mismo libro de los Jueces, el capítulo 28, versículo 18, no, sí, 18, capítulo 18, versículo 28, y capítulo 18, versículo 7, que no me confundo, muchas de cambio, 18, 7. Lo voy a leerle en la Biblia. ¿Qué dice el escritor? Jueces 18, 7. Mire, lo leo literalmente para que sea la Biblia la que hable y no yo. En Jueces, el libro de los Jueces 18, 7, dice lo siguiente. Por consiguiente, los 5 hombres, fueran 5 hombres que eran 5 espías para vigilar la tierra prometida, donde iban a entrar los israelitas. Después del éxodo de Egipto, la tierra que ya estaba preparada por Jehová Dios desde hace siglos. ¿Cómo era la tierra? Ser planos. En Jueces 18:7 dice, por consiguiente, los 5 hombres, que eran 5 espías que mandó Josué, ¿no?, para ver la tierra,
siguieron adelante y entraron en Lais, una zona, y vieron que la gente que estaba en ella moraba confiada en sí misma, conforme a la costumbre de los sidonios, que eran pacíficos, aquella gente. Pero sigue diciendo, tranquila y sin recelo. Y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando cosa alguna en el país, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios. Y sigue diciendo que no tenían nada que ver con la humanidad. O sea, estaban tranquilos, felices, en paz, una zona. Y dice, pero esas personas estaban así, pero no, con la humanidad no tenía que ver con los seres humanos. ¿Quién eran aquellas personas? ¿Qué hacían allí? En la tierra que Dios había preparado para que entraran los israelitas después del éxodo y conquistar la tierra y quedarse allí para siempre. Que ya esa tierra, Dios, Jehová Dios, había hecho que aquellos personajes que habían hecho aquella tierra no eran los judíos, eran gente, los asirios o los filisteos, cananeos, jebuseos, muchas tribus de aquellas que habían hecho aquellas casas, las tierras y era para dárselo luego a los israelitas. Luego dice que las personas que estaban en aquella zona antes que entraron los israelitas eran gente que no tenían nada que ver con la humanidad. ¿Quién era esa gente? Eran humanos, pero ¿de dónde? Se dice que no tenían que ver con los humanos, eran humanos. Empiezan a pensar que eran algo especial que Dios tenía allí para preparar la tierra que iban a entrar los israelitas, la familia, y quedarse allí para siempre. Otro relato interesante es un profeta muy conocido. Se llama Elías. Por cierto, la Biblia dice, en el libro del último libro antes de los evangelios, ¿no? Antes del evangelio de Mateo, Malaquías, profeta, que dice que Elías volverá. ¿Entienden? Volverá. ¿De dónde? Pero fíjense en detalle. Elías, ¿qué pasó con Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta. Antiguamente los profetas iban de dos en dos. Nunca iba uno solo. Porque tuvieran miedo, sino sencillamente que se complementaban. Uno tenía un tiempo prescrito, luego cambiaba y el compañero seguía. Porque el profeta era para profetizar cosas al pueblo de Israel. Entonces, Dios va a hacer esto, o una batalla, por ejemplo, tenían que batallar contra los filisteos, contra el pueblo de Israel, y van al profeta, y el profeta hablaba con Dios. Mira, el rey de Israel me ha pedido que mañana quieren luchar contra los invasores, los filisteos, ¿qué tienen que hacer? Y Dios le decía al profeta, dile que vayan tal, que se suben a tal montaña, que los carros de guerra los dejen abajo, que tal, que voy a hacer una tempestad de agua, tal. Y el profeta se lo decía, y cumplían y ganaban. Elías era uno de esos profetas, pero ocurrió un hecho. Cuando ya estaba muchos años allí, dice que ya le dijo Elías a Eliseo, bueno, yo tengo que trasladarme a otro sitio, ¿te quedas tú ahora? Entonces Eliseo le dijo, menos señor, porque Elías hacía milagros también, hasta resultaba muerto. Entonces le dijo, yo te pido una cosa, que yo pueda hacer algo más que tú, de milagros, dame ese favor. Bueno, vale. Y le dice a Eliseo, bueno, mira, ahora voy a desaparecer de tu vista, pero si tú me ves que desaparezco, me marcho, que me ves irme, lo que tú has pedido se cumple, vas a hacer el doble de cosas que yo he hecho. Vale. Y dice el texto, lo voy a leer literalmente, ¿qué sucedió con Elías? ¿Cómo? ¿A dónde fue a parar? ¿Qué sucedió? En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que mientras ellos, Elías y Eliseo, iban andando, hablando al andar, pues mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego, y estos procedieron a hacer una separación entre los dos. Elías cogió a Elías y fue ascendiendo y se lo llevó en el viento hacia los cielos. Bueno, mucha gente piensa, bueno, entonces ya se lo llevó Dios al cielo, no. El viento se lo llevó hacia el espacio, ¿no? Pero no dice porque en la Biblia no dice que los cielos sea otra tierra, ¿no? Que allá haya campos y animales y una casa y agua y un río, ¿no? El cielo es otra dimensión, no humano. Dice la Biblia que carne y sangre no pueden al reino de Dios. Una persona le enseñó, no, cuando mueres tiene un alma que vas allí. Eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que todos los que han muerto, justo como nosotros, por el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo,
Dios le concede que todos que han muerto vuelvan en la resurrección a la vida. Como Jesucristo resucitó gente, y los apóstoles resucitaron gente, Elías y Elías le resucitaron gente. Fíjate que dice un texto que cuando Eliseo murió, le enterraron, ¿sí? Elías ya había desaparecido. Dice que en un momento determinado que llevaban un cadáver de un israelita, pero que vieron que venían enemigos. Y entonces habían hecho una fosa que estaba el cuerpo de Eliseo. Tiraron el cadáver del judío y salieron corriendo. Y el cadáver muerto del judío que habían tirado en una fosa que estaba el cuerpo de Elías, resucitó, perdón, el cuerpo de Eliseo, resucitó. Estaba muerto Eliseo, pero resucitó aquel judío y volvió a vivir y se puso en carne. Digo esto porque viajeros del tiempo, gente que ha estado con nosotros muchas veces, y siguen estando con nosotros. La Biblia te deja algunos rasgos, porque la Biblia no va a centrarse solo en los pasajes de los viajeros del tiempo, hay muchos pasajes, pero hace falta estudiar la Biblia, verla, asimilarla. No mirar tradiciones, liturgias religiosas y cruces y canciones y aguas benditas. No, eso es un misticismo. Los apóstoles, los profetas, hablaban y enseñaban a otros lo que había dicho Jesucristo, lo que había hecho, pero nada de misticismo raro, ni hacerse cruces y oraciones y cánticos. Eso puede hacerlo si quiere, pero no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Sencillamente, pues las enseñanzas, enseñar a la gente de dónde viene la humanidad. ¿Por qué la gente se enferma y se muere? ¿De dónde viene el que la gente? Dios hizo a los humanos para enfermar y morir y envejecer. ¿Por qué estos demonios de dónde vienen? ¿Cómo aparecieron los demonios en la tierra? ¿Cuándo van a desaparecer? ¿Qué va a pasar cuando la tierra desaparezcan estos demonios que han creado tanto daño y tanta guerra? ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con el reino de Dios que la gente pide en el Padre Nuestro? Cuando dice, venga tu reino, a Dios, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué va a pasar? Cuando en la tierra va a haber también guerra, muerte, enfermedad, vejez, divisiones, muchas lenguas. Esa es la enseñanza que enseñaban los profetas, apóstoles, Jesucristo y todos nosotros. Es lo que hay que enseñar, que la gente sepa, y una vez más en este tema, que no hemos estado nunca solos, que Dios no nos ha dejado solos. Porque en un mundo gobernado por demonios, si la humanidad hubiera estado sola, sin más protección, no habría ni un ser humano vivo. Pero los que van a morir son los demonios, ángeles rebeldes. Y los que van a volver a la vida son los millones que han hecho daño con guerras, atrocidades, vejez, enfermedades, muerte, que Dios los trae por el sacrificio de Jesucristo, el pago, de vuelta a la vida, en la resurrección, de justo como de injusto. Esa es la realidad. Por eso, cuando hay relatos en la vida de viajeros, de gente que aparece, desaparece, que ven como ángeles, viajeros del tiempo. Nosotros, los humanos, en un futuro, cuando esto pase, todos, como turistas, seremos viajeros del tiempo, todos. Y tenemos privilegios extraordinarios, viajar. Como un viaje, me voy a ver las islas Hawái, me voy de vacaciones a Mallorca, me voy a Las Palmas, me voy a la Costa Brava, ¿no? Y diremos, me voy al pasado. Quiero en un viaje del tiempo ver a Jesucristo y ver que viajas en el tiempo y será en cuestión de minutos. Y sentar en una colina y ver a Jesucristo hablando. Y ver cómo resucitaba a los muertos, cómo curaba las enfermedades. Ver a Eliseo, Elías, ver a José en Egipto, ver a los profetas, verlo, incluso hablar con ellos. Imaginaros la expresión, ver a Jesucristo y acercarse a él, Señor, y reír con él, decir, y Jesucristo, el Hijo de Dios, dirá, ¿de dónde venís? Pues de tal sitio, de tal tiempo. ¿Qué os gusta? ¿Os gusta cómo están las cosas? Y bueno, ya sabéis, ¿qué hacéis en la vida? Pues ya estamos sentarnos a comer con nosotros. Comer con Jesucristo, sentar con mucha gente que alimentaba, masa de gente milagrosamente a comer. ¡Qué privilegio! Y no será un costo de nada. Estar con él, o ver a Moisés. Hay judíos que le gustaban ver a Moisés encantado, ver a Moisés y hablar con él. Sentarse con Moisés, Señor, y con Abraham. Ver a Abraham, el padre del patriarca de los judíos. Pero no será fantástico todo esto. Y en aquel tiempo, que eso sucederá, nosotros, para ojos de otros, seremos viajeros del tiempo.
Y estos textos que he leído del juez de Quitar, somos nosotros en el pasado, viendo la tierra prometida y viendo a los hebreos y viendo a Josué y a Moisés. ¿Habían pensado eso? Somos nosotros, esto que dice la Biblia, viajeros del tiempo.